Qué bueno que un domingo más, pues Dios nos permite poder reunirnos, poder estar juntos y poder, siempre digo qué privilegio, ¿no? Como cuando nos dice la palabra, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. Qué bueno es que hoy en día el trono de Dios es un trono de gracia, donde podemos ver que es algo inmerecido, donde hoy no me acerco a Dios por méritos, no me acerco a Dios porque, bueno, a veces me puedo sentir bien por lo que he hecho y digo, pues, ¿será que Dios me acepta por lo bien que Él ha hecho? No, es un trono de gracia. Es un trono donde ningún ser humano nos podemos acercar por ningún mérito, sino por el mérito de Cristo, porque fue en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. Y ahí podemos recibir ese regalo que es la salvación, que es un regalo de parte de Dios para nosotros, ¿no? Pero yo me venía el otro día cuando se nos compartía en el estudio de jueves y me acordaba, es algo que a mí siempre es una de las cosas que cuando leo la Biblia, siempre una de las cosas que más me hace meditar, si puedo decir, o más me hace orar o me hace de alguna manera conectar con Dios, son a veces las preguntas que Dios te hace, ¿no? Y es interesante porque Jesús hacía muchas preguntas, ¿sabíais? Muchas preguntas. Hay más de 300 preguntas en el Nuevo Testamento solo, que Jesús hacía continuamente. Y a veces, claro, hay cosas, pero me he dado cuenta que las preguntas de Jesús son de actualidad, ¿no? Son de algo que, aunque pase el tiempo, siempre tienen peso, ¿no? Siempre tienen algo que de alguna manera nos hacen, porque exigen de ti una respuesta, exigen de ti pararte y un poco salir de lo común o de lo que es lo normal y realmente pues conectar, ¿no? Empezar a entender y buscar lo que Dios quiere decirte. Vamos a ir en Juan. Lo quiero solamente hoy para empezar la reunión, antes de ponernos a orar, a alabar a Dios. Ver una pregunta que Jesús, aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, le hizo a los primeros discípulos, ¿no? Porque de alguna manera al escuchar de Jesús se acercaron a Él. Vamos a leerlo vamos a leer desde 35, capítulo 1 y versículo 35. Al siguiente día, el Evangelio de Juan 1:35, ¿sí? El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿No? Y eso es esa pregunta: ¿qué buscáis? ¿No? Y es una pregunta que es para el hombre es algo, ¿no? Porque los hombres siempre buscamos algo, ¿no? Siempre buscamos algo. Pero Jesús dice que ellos al escuchar a Jesús se acercaron, querían acercarse, ¿no? Hoy tenemos que pararnos un poco también, pensar en esto, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Hoy la leemos: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? ¿No? Estamos hoy en la reunión, ¿qué es lo que realmente buscamos, ¿no? El hombre simplemente buscamos, ¿no? Hay tantas cosas que dentro de nuestro corazón ocurren y pasan, pero ahí es donde vemos como Jesús mismo quiere tener esa relación con nosotros y nos dice: ¿qué buscas? ¿No? ¿Qué buscamos? ¿No? Yo el otro día, leyendo el Evangelio de Juan, en capítulo 1 y versículo 1, me gustaba cómo Juan empezaba, porque dices: todo lo que el hombre busca,
todo lo que el hombre busca. Realmente solamente lo vamos a encontrar en Cristo, lo vamos a encontrar en Dios, solamente en Él. El sentido, todo lo que el hombre a veces piensa que le va a dar lo que necesita, está en Cristo, ¿no? Me gusta cómo empieza Juan, dice 1:1. En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nadie de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. Sabemos que habla de Jesús. Y no habla dice que todas las cosas, ¿no? Él estaba en el principio, todo. ¿Cómo podemos pensar que podemos encontrar algo fuera de Cristo, fuera de Dios? Necesitamos, ¿qué es lo que buscamos? Necesitamos ponernos hoy y saber que la necesidad de nuestra vida, la necesidad del hombre es encontrarse con Dios, es ponerse en paz con Dios, es poder relacionarse con Él, porque todo está ahí, todo. Me gusta el tal que usa, dice el verbo, ¿no? El verbo, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Otro día le ponía ese ejemplo, digo, imagínate que todo en nuestra vida serían, ¿no? Por ejemplo, yo te quiero explicar ahora que quiero ir a Huesca, por ejemplo, para ir a las montañas para hacer un poco de senderismo. Tú imagínate explicarte esto si no existían los verbos. ¿Cómo te lo explicaría? Nos damos cuenta que, ¿no? ¿Qué te diría? Montaña, senderismo, no sé qué. El verbo es el que da sentido a todo. De aquí me gusta, como Juan, al principio era el verbo. Como todo realmente, la vida, todo tiene sentido porque Cristo está, si no, todo es algo sin sentido. Y el hombre siempre va a estar en una búsqueda, pero qué bueno es que en un momento el dador de la vida estaba delante de estas personas y dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? Y yo me gustaría con esa pregunta de Jesús, de verdad, ponernos ahora y conectar y darnos cuenta que de poder de verdad adorarle, alabarle y estar con ese corazón. De dejar que Dios, con sus mensajes, después para cuando da su mensaje, Dios quiere atraernos a Él. Es su voluntad, es lo que Él quiere, ¿no? Pero ¿qué buscamos nosotros? ¿No? Es importante no tener esa, ¿no? Como respondieron los maestros, ¿dónde moras? Esa respuesta no es cualquier cosa. ¿Dónde moras? La única manera sabían de que, qué bueno, ahora leemos en el Nuevo Testamento y sabemos que Dios quiere morar ¿dónde? En nuestro corazón. Quiere tener ese deseo de Dios, ¿no? Que es algo de verdad, hay que aprovechar el tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de la predica, porque Dios quiere hacer una obra en tu vida, en mi vida y en todo lo que estamos aquí. Amén. Bueno, pues sin más, si queréis nos ponemos de pie y adoramos. Bueno, buenos días de domingo. Aleluya, así es, hermano. Bueno, pues hizo un comentario Peso acerca del trono de Dios. Y es un trono, en estos momentos, un trono de un gobierno de Dios, de gracia. Y está dando gracia a la raza humana. Pero llegará un momento en que venga el juicio al mundo, y ese trono de gracia se va a convertir en un trono de justicia, donde va a juzgar a la humanidad, no solo por sus hechos, sino por todas las oportunidades que Dios le ha dado para conocerle y salvarse. Entonces ahí se van a juntar varias cosas, por toda palabra ociosa. O sea, que el trono de justicia va a tener un final terrible para el impío. Entonces, bueno,
Queremos aprovechar la oportunidad y no ser juzgados por haber tenido tantas oportunidades y al final de todo pues nos hayamos convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos que, aunque con Dios no podemos combatir con Él, pero sí en nuestro corazón nos hacemos rebeldes, nos hacemos duros, no nos importa, ¿verdad? No creemos, no tenemos la fe de Jesús para creer que todo lo que está escrito es verdad. Y cuando encontramos en la palabra de Dios, dice, escrito está, todo eso escrito está, se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, como no hay temor, el Evangelio, las buenas nuevas para la salvación de la humanidad, para los que se salvan dice que es como un olor agradable, grato, a los que se salvan. Dice, pero para los que se condenan, dice que es un olor de muerte. O sea, es como estar una persona oliendo continuamente un hedor de muerte. Así es como lo compara la palabra de Dios. Dice que es algo que va a estar ahí, y la persona lucha y lucha y lucha y inhala este olor, y cuando el Evangelio te huele a muerte es porque está rechazando la oportunidad de Dios. Cuando estamos a favor, nuestra voluntad empieza a estar a favor de Dios, es un olor agradable, es grato. Leemos la palabra, nos instruye. La palabra de Dios es para los hombres y las mujeres de Dios, porque esta palabra le instruye. El Evangelio es para el mundo y también para el creyente. Pero el Evangelio tiene que ser predicado porque es el primer paso. Pero luego ya la doctrina bíblica es para los hombres y las mujeres de Dios, que sean instruidas en su palabra. ¿Vale? Entonces, bueno, la Iglesia es algo bastante serio. No es local. ¿Ves? Siempre lo digo. No es el local. La Iglesia es algo bastante serio. La Iglesia no se compone de gente santa, que ha nacido santa, que ha nacido salva. Eso no es la Iglesia. Eso no existe. La Iglesia es de hombres y mujeres, se compone de hombres y mujeres pecadores que están redimidos. Esta es la Iglesia de Cristo. Pues podemos dar ese testimonio. Y el testimonio que damos es el testimonio de que Cristo vive y me salvó. ¿Ves? Entonces, todo lo que encontremos aquí es bueno y hay que buscarlo. Hoy, lo que yo quería compartir con vosotros tiene que ver con este pensamiento que es muy humano y muy aderezado, ¿verdad?, por el diablo, para que no te salves, y tiene que ver con que no solo Cristo es suficiente, sino Cristo y más cosas. Y eso no es verdad. Solo Cristo salva. Y el creyente tiene que pasar esta prueba de fe, donde se vea de que no necesita nada, no requiere algo en lo que poderse sujetar o de lo que poder tirar, sino que Cristo va a sujetar y sustentar toda su vida, ¿vale? Vamos a empezar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Es un pasaje que solo está escrito por Lucas, pero que seguramente muchos le conocemos.
es en el versículo 1, que dice la misión de los 70, ¿vale? Y en esta misión les da unas instrucciones, y yo, cuando me vino este pasaje, parte de estas instrucciones era que les decía, id, pero no llevéis nada, tener fe, hacer vuestro trabajo, cumplir vuestra misión, yo proveeré de todo lo necesario. Y al hombre, a las personas, cuesta no tener un recurso aparte. No decir, bueno, sí Jesús, pero esto también. Sí Señor, pero aquello también. Eso a Dios no le agrada. El justo por fe y solo por la fe en Jesús dice que vivirá. Y este vivirá, que hemos oído muchas veces, tiene que ver, el justo por fe se salvará. Llegará a la salvación, vivirá eternamente, es lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leer y dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, mandó a estos 70 discípulos, seguidores de Cristo, que no eran de los 12, porque a los 12, luego lo vamos a leer, también les mandó a estos hombres de confianza, pero había 70 más, seguramente que muchos más. Pero estos 70 de dos en dos le dijo, ir por todas las ciudades con este encargo. Tenéis que estar preparados. Esto va a ser un entreno para vosotros, porque en el final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos dice la gran comisión. Y en la gran comisión Jesús ya no iba a estar, porque estos regresaron y le dieron las nuevas, la experiencia que habían tenido de este momento de evangelismo, de predicar el Evangelio. Pero en la gran comisión Jesús ya no estaba. Tenían que estar bien preparados para cumplir con esta misión. ¿Vale? Y nos dice, versículo 2, y les decía, dice, la mies a la verdad es mucha. Dice, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo hemos oído muchas veces. Id, he aquí, dice, yo os envío, dice, como corderos en medio de lobos. Dice, no llevéis, aquí está la cosa, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Tremendo esto, ¿no? Unas instrucciones bastante claras yo no sé si alguno diría en su mente o en su corazón, y dice, no sé si podré, no sé si tendré la fe suficiente como para cumplir la misión a la que me ha mandado al Señor, al que estoy yo siguiendo. Es Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Ves? Dice, no saludéis a nadie. Dice, cualquier obstáculo, dice, a esta gran comisión detiene la bendición de Dios. Era una forma de hablar. O sea, si se cruzaban con alguien, saludarían. Pero lo que les estaba diciendo, que no os paréis, que no tengáis obstáculos, que os dediquéis a lo que habéis sido, y que confiéis completamente en mí. Eso a veces nos cuesta y nos deja como cristianos un poco, ¿cómo diría? Con poca fe, ¿verdad? Dice, no lleves alforja, no lleves recambio de ropa, no lleves calzado por si se te rompe, confía. Para ellos seguramente que fue una prueba. Esto, leído por una persona que no tiene la fe en Jesús
Esto es imposible, nunca lo haría, porque depende totalmente de las cosas que tiene. Depende de ellas, porque no conoce a Jesús, no conoce su provisión, no conoce la misión que tiene en esta tierra. Ahora él dice que en el 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente, lo primero, dice, decid, paz sea a esta casa. Y dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, dice que se volverá a vosotros. Ahora, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Dice, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, dice, comer lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella se halla. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad, dice, donde entréis y no reciban, dice, saliendo por sus calles, decid esto. Aun el polvo, dice, que de vuestra ciudad, que se me ha pegado a nuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabed, dice, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, dice, será más tolerante el castigo para Sodoma dice que para aquella ciudad que os rechace. Esto es lo que se iban a encontrar. Y esto parece que en nuestro tiempo es casi imposible desprendernos de todo y decir, voy a salir, voy a evangelizar, voy a vivir totalmente por la fe, por lo que Dios me dé. Eso, como no haya una obra y no maduremos, es muy difícil que nosotros demos un paso adelante. A lo mejor, sí, Señor, yo estoy aquí. Y dice, bueno, pues tú bien, te he elegido a ti para que vayas a todas las ciudades, pero no lleves nada. ¿Cuál es la tentación? A lo mejor de echarse atrás. De echarse atrás. ¿Qué nos está enseñando? De que Jesús es el que provee de todas las cosas. Dice que no he visto ni un justo desamparado. No he visto nadie que pertenezca a Dios desamparado. Pero es tanta la costumbre, es tanto lo que vivimos en nuestro tiempo, que es tan de tipo material, que parece que es que sin eso no voy a poder vivir, no voy a poder ni moverme a 2 kilómetros. Hay una situación muy común, ¿verdad?, que podemos ver muy rápido. Hace unos años no había teléfonos móviles, ¿verdad? No había. Y la gente salíamos de viaje igual que ahora. ¿Puede ser esto? Puede ser. Si había que llamar en la ciudad, ¿qué es lo que había? Cabinas de teléfono. Y llevabas 25 pesetas en su tiempo y llamabas. Ahora nadie sale sin su móvil. Lo primero que hace es mirar a ver si lleva el móvil. Y luego ya sale. Un día sin móvil. Dice, pues si me pasa algo. Y si ahora no hay cabinas. Es tremendo. Se nos ha pegado tanto las cosas que si no maduramos, ¿verdad?, seríamos muchos incapaces de salir a un pueblo de al lado. Eso lo hemos comprobado varias veces y hemos dicho, una pequeña mochila o ni eso, nada, y recórrete toda la provincia de lugar en lugar. Y cuando venían, daban testimonio. No nos ha faltado de nada. ¿De dónde dormíais? Aquí y allá, siempre teníamos donde dormir. O sea, es una realidad.
¿Qué nos enseña Jesús? Que Él cuida de sus hijos. Yo lo he visto, o lo he querido que lo vierais en este pasaje. Que Dios no deja a nadie desamparado. Cuando una persona, un creyente, cumple el mandamiento, su dedicación está en la obra del Señor, vive de acuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos y los estatutos de Dios, esa persona nunca le va a faltar de nada. Nunca. Vemos las obras de Dios, ya pueden ser mayores o menores, pero siempre hay provisión. Dios nos da una visión para cumplir o una misión y no nos dice, llévate todo lo que puedas, por si acaso. Dice, vale, pues voy a ir en mi coche y voy a guardar una lata de sardinas aquí, ¿no? 2 cajitas de leche. Eso nos dice mucho de nosotros. A no ser, ¿verdad?, que Dios te hable y dice, vete con provisión, porque a donde yo te voy a mandar no hay nada. ¿Puede ser esto? También puede ser. Pero en este caso, yo lo que quiero que veamos es la condición en la que estamos en nuestros tiempos como cristianos. Se nos ha pegado muchas cosas, donde nos hace incapaces muchas veces de movernos a 2 kilómetros. Y eso dice mucho, como he dicho antes, de nuestra fe. Estos no dudaron, no sabemos. A lo mejor alguien en su corazón dudó, pero fue. ¿Y regresaron cuántos? ¿45? Regresaron 70. Los mismos que fueron. Unos más contentos a lo mejor, otros lo pasaron peor, pero yo creo que todos aprendieron de que el Señor proveyó tal y como Él les había dicho. Y eso es importante. Es importante. Porque a veces yo soy de este pensar que Dios no nos da ciertas misiones o ciertos proyectos porque ve que nos falta la fe para echarlo a andar. No nos lo da. Dice, porque vas a tirar de recursos que yo no te voy a dar. Porque vas a comenzar algo que es visión de Dios, mía, con tus cosas. Y al final vas a fracasar. Por eso cuando se abren las puertas de una iglesia, lo primero que hay que estar seguro es si Dios nos ha hablado. Y a lo mejor eso nos lleva tiempo tener una certeza de que Dios nos ha hablado y de que hagamos esto o aquello. La prueba la tenemos aquí. Llevo muchos años haciendo cosas parecidas, teniendo locales, saliendo a evangelizar, pues cosas de este tipo, hasta 4 años. Desde que sentimos esto hasta que empezamos hace 5 años, pasaron 2 años. Y no de repente, pero sí, vimos que era el momento y empezamos. No teníamos nada. Los que hemos sido pioneros en la obra, en esta iglesia, sabemos. No teníamos nada. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezaron a venir cosas. Que justo estábamos trabajando en una situación y de allí vino toda la provisión. Hasta el mínimo detalle. Hasta cosas, el cableado, todo. Y para nosotros fue una confirmación de que Dios nos dio la visión y nos dio la provisión. Hay disposición en nosotros. Por eso es muy importante que lo que Dios nos da
material y espiritual, pues ya ni te cuento, no debemos de perderlo, que lo cuidemos. Necesitamos cuidarlo, porque es algo de la provisión de Dios, algo que nos permite estar, avanzar, movernos, tener la puerta abierta, nos lo permite todo. Pero tuvimos que tener fe. Podríamos haber tenido otro pensamiento. Dice, vale, cuando juntemos todo lo necesario, empezamos. A veces parece más lógico, ¿no? Pero cuando estamos seguros de que Dios le ha hablado, y aquí Dios les habló en la persona de Jesús, dice, id, no llevéis nada. A donde vayáis, en la casa que estéis, comed lo que os den. La ciudad que os rechace, sacudíos el polvo. Tuvisteis la oportunidad. Aquí habla de unas ciudades. Dice, más severamente que Sodoma. Juzgaré a las ciudades que el Evangelio se ha acercado y lo habéis rechazado. Por eso decía antes de la oportunidad. Dios va a juzgar la oportunidad también que hemos tenido. Y Sodoma no tuvo la oportunidad de Evangelio. Jesús no estaba. ¿Ves? Pero las demás sí. Severamente van a ser juzgadas. Entonces, esto lo podemos traspasar a uno, a cualquier individuo. Cualquier individuo. Tú has escuchado el Evangelio. ¿Cuál es lo que puedes decir? Es que de Dios esto no me agrada a mí. Mi mente piensa que esto no es bueno para mí. Mi corazón lo repele. Dime qué es. Dile a Dios qué es. Si encuentras algo, lo que encuentres, ten por seguro que es que tu pecado está chocando contra la verdad. Y repele. Y resiste al Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Creo que estábamos en el 12. Dice, y os digo, en aquel día, no, ya lo hemos leído, será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. 17:19 del mismo capítulo, hay unos cuantos versículos aquí por medio de esta situación, pero bueno, regresa otra vez a lo mismo. Dice, en el 17 dice, volviendo, ¿cuántos volvieron? Los 70. Los mismos volvieron. Y volvieron agobiados. ¿Cómo vinieron? Muertos de hambre. Vinieron con gozo. A lo mejor que le dolían los pies de tanto andar. Puede ser. A lo mejor no estaban comiendo como comían en sus casas, ¿no? Pero el gozo no tiene nada que ver con el dolor de pies, ni con una buena comida. Vinieron contentos. Y ahí demostraron que sí que no eran de los 12, pero eran hombres fieles, que estaban también junto con Jesús. En Hechos nos dice esto, que había 120. Y entre esos 120 estaban estos 70. Gente, dice que cercana. Y Pedro dice, de estos hombres, dice que han estado cerca de nosotros, que han visto a Jesús, que lo han visto como nosotros lo hemos visto, el Espíritu Santo tiene que elegir uno de ahí. Y propusieron a José y a Matías. Eran de estos 70, más otros cuantos, más los 12. ¿Vale?
Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, aquí os doy potestad. Dice, para hollar, para pisar serpientes y escorpiones. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Y nada os dañará. ¿Verdad? Dice, pero, dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿dónde van a estar escritos? ¿Dónde van a estar escritos los nombres? En los cielos. Y es de lo que se trata. Jesús le quitó cierta importancia para colocarles la mirada en la posición donde hay que tenerla. Para ellos fue una gran experiencia, hicieron su trabajo, anunciaron el reino de los cielos a todas las personas que se encontraron, a los que vivieron y estuvieron en sus casas compartiendo con estos 70, dos, ¿vale? Y venían gozosos, cuando hacemos lo que Dios nos pide, no estamos tristes. Cuando estamos tristes es porque estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Puede ser así? Es así. Porque nuestro espíritu se entristece. Y el Espíritu Santo se entristece en nosotros. ¿Vale? Entonces el Espíritu nos da gozo, pero como está entristecido, yo no siento gozo. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos, eso es lo importante. Han cambiado tantas las cosas, ha cambiado la humanidad tanto, y no para bien, sino para mal. La gente prefiere que su nombre esté puesto en una puerta y diga director de marketing, José Andrés, no sé cuándo. Todos los días limpio la chapa a la hora de entrar, para que vean que mi nombre está ahí. Por eso hay que predicar el Evangelio, para decirle que estás gozoso de tu placa y de que se hable de ti en la fábrica y en el trabajo. Y estás gozoso, te sientes un gran hombre, pero te falta algo. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces pasarás al juicio eterno. ¿Ves? Si aprovecha, se salvará. Y no le dará tanta importancia a la placa, sino le dará importancia al que le dio la vida, que es Jesús. Cristo es el Señor de todo, el que provee todas las cosas. A veces nos afanamos ahí, ¿verdad? Cuando en la oración es manera, es una gracia, poder orar es una gracia de Dios. Y decirle, Señor, tenemos esta necesidad. Aunque Él ya lo sabe, pero Él también quiere que se lo pidamos. Y usemos nuestra fe. ¿Tú me lo pides? ¿De verdad crees que yo lo voy a hacer? Sí, Señor. Que sea hecho como tú dices. Así funciona Dios. Y así es como nosotros queremos vivir. Necesitamos vivir. El cristiano no es un nombre, una parte de un sector de la sociedad que dice que tiene una creencia. ¿Qué va? El cristiano es sal y luz para esta tierra. Le quita la importancia a la placa, al dinero. Brilla más que las luces de este mundo. Le da más importancia a muchas cosas que para otros le quita importancia y le da... sin esto no podría vivir. Toda mi vida he luchado porque mi nombre esté ahí escrito. A un cristiano le importa poco eso.
dirá gracias a Dios que tengo mi trabajo o que soy obrero de una obra, 100%. La situación en la que vivamos cada uno. ¿Vale? Fijaros que cuando leamos en Mateo 28, una de las cosas que dice Jesús es de lo que el versículo 19 dice. Las señales que va a acompañar a los verdaderos cristianos, no a los que tienen nombre cristiano, ni a los que parece que son cristianos, ni a los que están cerca de la iglesia pero no necesariamente están cerca de Dios. Dice, pero a los verdaderos les acompañarán unas señales. Echarán fuera demonios. Hay mucha gente que tiene problemas espirituales muy fuertes. Hay posesiones diabólicas en personas que necesitan una liberación. ¿Ves? Hay otras personas que tienen una influencia a su alrededor de demonios muy fuerte. Y se agrava más, se hace más grave cuando escuchas el Evangelio y lo rechazas. Entonces has abierto más puerta todavía. Y cuando abren la boca es pura corrupción. Mintiendo, engañando y siendo engañados. Así va el mundo. Yo creo que es una buena oferta, ¿no? ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¿Qué es lo que no te gusta de Dios? Esa sería otra de las preguntas, ¿vale? Vamos a ir ahora atrás. Y en Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10 nos cuenta 10, versículo 5. Hay una misión también aquí, anterior. Esta sí que viene en Marcos y también en Lucas. Pero vamos a leer en Mateo 5, dice, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo, dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ve? Hay una diferencia entre la misión que llevaban estos 70 y los 12. A los 12 le dijo, no entréis en camino de gentiles, de los que no son del pueblo de Dios, ni tampoco vayáis a los samaritanos, sino que ir dirigíos, enfocaros en el pueblo de Israel. Y ahora les dice, si no id antes a las ovejas, bien, esto lo hemos leído. Versículo 7, y yendo, dice, predicad diciendo, esto se coincide con nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, sanar enfermos, el mismo. Limpiar leprosos, fijaros. Resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dar. Esta es la obra de Dios. De gracia recibisteis, gratis recibisteis, por gracia, dad lo que tenéis, lo que yo os he dado. Y hay un mensaje por encima de cualquier mensaje, que es el mensaje de las buenas nuevas. Que Cristo, el Mesías, que es Dios, se encarnó en la persona de Jesús y habitó entre los hombres, se identificó con ellos, con una misión que era de ser crucificado, entregar su vida en la cruz y luego tomarla. Él es Dios. Este es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar, dad de gracia. Versículo 9 dice, no os proveáis, fíjate, ahora empieza con lo mismo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos.
Dice, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, papa. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Cuando vamos en misión de Cristo, tenemos una misión, el cristiano no es un cristiano y ya. Ahora, yo soy cristiano, antes no lo era. Bueno, eso es verdad también, pero hay una misión. Por eso el cristiano nunca está en paro, porque tiene una misión de Dios. Y cuando acabe la misión es cuando parta con el Señor, cuando ya ha acabado la misión que Dios le ha dado, en diferentes etapas, de diferentes maneras. Y acaba la misión y el Señor se lo lleva, porque acabó la misión. Dice, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea, dice, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Dice que y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa, dice, fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Es algo muy similar a lo que hemos leído antes. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Casi todo coincide. De cierto os digo, dice que en el día del juicio, ahí lo tenemos, dice, será más tolerante el castigo, dice, para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que haga esto con vosotros. O sea, la importancia que Dios le da a sus hijos es extrema. Le da mucha importancia. Sus cuidados son muchas veces al detalle. El mínimo detalle cubre. A no ser que lo queramos cubrir nosotros. Si queremos cubrir nuestras cosas, libres somos. Pero hay una misión. Y nuestra fe tiene que ser probada. En un momento dado de nuestras vidas, o en muchos momentos, mejor dicho, vamos a tener que pasar una prueba de fe. Porque así es como Dios ha establecido el crecimiento de sus hijos. Adán y Eva tuvieron que pasar la prueba. No la pasaron. Para que ellos crecieran, para que ellos avanzaran en espíritu, aunque conocían a Dios personalmente, caminaban con Él. Pero necesitaban avanzar como nosotros, crecer, madurar. Tuvieron que pasar la prueba. Y así ha sido una tras otra vez hasta nuestros días. La fe va a ser probada, porque es muy valiosa. Dice que es más valiosa que el oro. Que aunque el oro vale mucho, también tiene que pasar por el fuego. Aún así, puede ser también destruido. Dice, pero vuestra fe, cuando esté madura, y madura, y madura, y madura, eso es muy difícil de que se rompa. Muy difícil. Entonces, bueno, tenemos estas dos situaciones con dos cosas muy concretas. Vamos a leer, y vamos terminando, si queréis, en la primera carta que escribió Pedro. Vamos al final. Las pequeñas cartas estas de Pedro y de Juan antes de Apocalipsis. En el capítulo 1 de la primera carta y en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia que no se corrompe, incontaminada, limpia, santa e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, no para todo el mundo, sino para los hijos de Dios,
Dice que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, dice, que está preparada para ser manifestada en el día postrero. En lo cual de vosotros os alegráis. Dice, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, y lo es, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Este es nuestro tiempo. En quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, este es nuestro tiempo. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 2 últimos versículos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de creer en Cristo es la salvación de nuestras almas. Dice, los profetas, dice que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Bueno, ahora dice, escudriñando qué persona, en qué tiempo, el Espíritu de paz. Quiere decir que lo mismo que pasaron esta prueba en los tiempos en que la pasaron y las instrucciones que le dio, en alguna u otra manera, todo cristiano de todo tiempo va a tener que pasar la prueba. Si la pasamos, maduraremos. Si el tiempo es el que pasa, pero no pasamos la prueba, vendrá otra vez. Y vendrá la misma. ¿Verdad? No quiere decir que no vayamos a pecar. Pecaremos, desobedeceremos, fallaremos. Pero Él nos pone a prueba. No para que... Dios no pone a prueba porque sí. Esto es como Dios hace las cosas. Y vamos viendo en el tiempo de camino con Dios de que realmente la prueba es sabiduría de Dios. Sabe lo que hace. Lo sabe. Y sabe que por medio de la prueba vamos a madurar. Y nunca va a poner algo más fuerte, una prueba tan grande que no podamos superar. También está escrito. Entonces, lo que tenemos hoy, la dificultad o la bendición, y después de la bendición vendrá la dificultad y la prueba, es a la medida de nuestra fe. Y Él sabe, y ahora tengo que saberlo yo, de que sí la voy a pasar. Y la pasaré porque creo a Dios. El cristiano no está envuelto en una ruleta todo el día, en la misma cosa, como un hámster, ¿no? Le pones la ruedita y va todo el día ahí, dando vueltas a la misma. No es así. El cristiano avanza hacia una meta, a la salvación de su alma. ¿Verdad? Es un mensaje que para el mundo, para el impío, es una locura. Es una locura. Dice, ¿de dónde ha salido esto? De que el hombre necesita salvación, de que el hombre necesita a Dios en su vida. ¿De dónde salió esto? Pues esto salió desde el principio. Desde el principio de la Escritura. Podemos calcular que hay unos 6.000 años recogidos en la Escritura. 6.000. Todas las pruebas esas del carbono 14 y de ciertas cosas no son verdad. Dice, mira, este sabe más que los científicos. No sé nada, pero te digo que no es verdad. Porque yo me creo a Dios. Y para creerte mentiras, yo no tengo tanta fe como para creerme las mentiras que hay en el mundo. Ya me las creí. Pero cuando Dios te pone la verdad, créetela. Y vive por ella. No seas este hijo desobediente todo el día, sin gozo, que no hace nada por el reino. No hace nada por el reino.
no se mueve si no tiene la provisión. Pues es que justamente es que te tienes que mover sin provisión. Eso madura. Nos pone en el lugar necesario para ser un buen instrumento. Un buen instrumento de Dios. Ahora cada uno tiene que calcular lo que quiere con Dios. ¿Qué buscas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Pues ahora tenemos que responder. No aquí, pero hay que responderle a Jesús. El otro día cuando hacíamos preguntas decíamos, ¿es posible que alguna vez Dios nos haya, el Espíritu Santo nos haya hablado y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y nos hemos quedado callados. ¿Nos ha pasado a veces? No hemos respondido ni a Dios. ¿Ves? Pero hay que responder. Es bueno. Y hablar con Dios de una manera, con todo el respeto, pero como un fiel amigo. Como un fiel amigo. Fíjate hasta qué punto se identifica y se pone a nuestro lado. Que nos da esa gracia de ponernos y poder hablar, Señor. Esto es lo que tengo. Esto es lo que siento. Esto es lo que necesito. Ayúdame. Dame fe. Dame paciencia. Y acerca de la paciencia también hay mucho que hablar, porque hay una paciencia humana, que hay gente que es muy paciente, ¿no? Pero la Escritura dice paciencia de Dios. O sea que no es la misma. Es una paciencia que viene de Dios. Que nos da el poder para resistir. Eso es paciencia. Poder para resistir lo que viene en contra. El que tiene esa paciencia, tiene la paciencia que viene de Dios. ¿Sí? ¿Recogéis ya? Pues mirad en la pantalla porque vamos a seguir. 5 minutos, ¿no? Ah, bueno, se nos ha ido un poquillo el tiempo. Como en todas las cosas hay mucho que hablar, pero el tiempo siempre nos pone estas vallas, ¿no? Esta valla, ¿no? Leemos 1, Filipenses, y aquí acabamos. Habéis oído escrito cuando Abraham subió con su hijo al monte y Dios lo que le pidiera es que sacrificara a su hijo. El incrédulo que oye esto dice, vamos, yo me voy de aquí ahora mismo. Esto es algo rarísimo. No lo iba a hacer, no iba a pasar lo que parece que iba a pasar. Pero buscó la fe de Abraham. La buscó y la encontró. Y hay una palabra que dice ese lugar donde iba a hacer el sacrificio. Ponía Yahvé Siré. ¿La habéis oído alguna vez? Es bueno que busquemos estos nombres de Dios, ¿no? Yahvé Siré. Dios proveerá. Y provió. Y había un carnerito enganchado allí y lo cogió. En azar. ¿Sí? Dios proveerá. Filipenses decíamos que en el 4:19, perdón, aquí de verdad acabamos. Colosenses, Filipenses y Colosenses. 4:19. Casi a lo último. Ahora dice, mi Dios pues, ¿qué dice? Suplirá. Dice, todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, dice, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y dice que Él suplirá. Él suplirá. Y habla de las ofrendas, habla de las dádivas, habla de que
esta iglesia se preocupaba de los que estaban andando y llevando el Evangelio, de hombres que estaban con una determinación de Dios, de que abrir, a nosotros decimos ahora abrir, pero de formar un grupo de cristianos, para que esos cristianos, cuando él se fuera como apóstol a otro lado, pudieran seguir con su mismo cometido, que era evangelizar y ganar almas para Cristo. Y tenían determinación a que no le faltara nada. Y daban sus dádivas de todo su corazón. No le importaba. Yo creo que ellos aprendieron bien, como podemos aprenderlo nosotros, que lo que es para Dios es para Dios. Y a Pablo no le dejaban ni que pasaría hambre, ni que tuviera un lugar para dormir. Y si fuera así, también Pablo dice, estoy enseñado. Cuando no tengo nada, estoy contento. Cuando tengo, también. ¿Ves? Dice, y a veces cuando no tengo nada es mejor, porque cuando tengo algo, más quiero. Esa es una condición muy humana. Entonces, que sepamos, que ya lo sabemos, que Dios suple. Que Dios suple. Que Dios da. Que Dios no deja a un justo desamparado. Nunca. Si está en la voluntad y haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Oramos. Pero Señor, en tu palabra nos encomendamos, entregamos nuestra mente, nuestra humanidad, nuestra fe, que es no la que tú das, sino nuestra fe humana, que no nos permite vivir sin tantas cosas para apoyarnos. Tú eres el que suples, eres suficiente para todo, y tarde o temprano nos vendrá posiblemente algún momento en el que tengamos que decir, Señor, mándame, sin nada si hace falta, porque habrá tanto amor por ti que no nos costará. Gracias por prepararnos en todo este tiempo, por poder ver un poco de futuro en lo que va a venir y estemos bien enseñados a depender de ti. Tenemos la fe en Jesús que nos permite creer todo lo que está escrito y lo que tú nos hablas, Espíritu Santo. Por todos los que estamos aquí, familias, las que estamos juntos, las que no están juntos con ellos. Señor, tú sabes cómo armar una obra en una persona y poder impregnar a una familia entera. Dios mío, tú eres un Dios que une, no que separa. Tú eres un Dios de amor por la eternidad. Que esta semana, Señor, sea para tu gloria. Tenemos la fe de que tú vas a suplir nuestras necesidades. Sea una obra grande, pequeña, vivamos en la situación en la que vivamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve